la atención estas declaraciones de Alejandro Moreno, de que habían recibido muchas presiones para voltear su voto en favor del tema de la revocación de mandato. ¿Qué tipo de presiones, a quién presionaron y con qué? Bueno, yo creo que al PP y al Verde. A nosotros pues ya estamos probados. Pero a los priistas, yo pensé que le insinuaba que a los priistas. Bueno, en mi caso no podía hablar. Bueno, yo te diría que esta elección que se avecina es una elección muy importante y creo que hay más conciencia en la sociedad. Y lo que sí sería importante es que los partidos actuáramos siempre aliados, porque al final de plantear el PAN estas coaliciones, estas alianzas, esta unión que el PRI les está solicitando. Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, el PAN está en un proceso de reconstrucción en términos de identidad, en términos de estrategia y de una apertura radical a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan quiénes son nuestros candidatos y ojalá se inscriban muchos ciudadanos en nuestros procesos internos. ¿Eso es un sí? Alianza electoral no significa, alianza política no significa coalición formal. Nosotros, una modalidad de alianza son perfectamente las coaliciones, pero no la única, ni tampoco no son, digamos, blanco o negro. Hay muchas maneras de concurrir. Ese es el tema, eso nos hace ganar. Yo creo que está en la lógica, de distintas realidades. Pero, por ejemplo, somos... Es que cada estado es distinto, eso es lo que habría que decir. Somos no podrá ir en coalición. No, en el 27 no. Sí te puedo decir que prácticamente en todas las encuestas que tú veas de Morena internas, Omar García Harfuch es uno de los personajes a vencer y uno de los que mayor presencia e intención de voto tiene al día de hoy. Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Y sí, este cuarteto de corruptos, de ladrones, de misóginos, sí, son los que se están postulando como presidenciables para el 2030. Estos son, amigos y amigas, pues fue mal día para estos cuatro, porque salió uno que está calladito, que no hace ruido y que está trabajando bien por México y para México. Vamos a escuchar cómo se derrumba, cómo se desinfla esta oposición que realmente no proponen nada. Si se han dado cuenta, solamente de su hocico sale que el partido de Morena, que la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo lo hace mal, que ellos saben gobernar, hablando de Alejandro Moreno, que dice el otro Ricardo Salinas, el que no quería pagar los impuestos y ahora sí, con la cola entre las patas, está pagando los impuestos, y que también Ricardo Anaya, prófugo, ahora regresó porque tiene fuero, y Samuel que vive en su mundo de caramelo del MC. Así es, amigos, estos son los personajes que dicen que van a componer el rumbo del país. Escuchen cómo le tumban su narrativa, ¿sí? Que se fue para atrás cuando escucharon, ¿sí?, al secretario Omar García Harfuch, que el día de hoy hicieran las elecciones para el 2030, él sería nuestro próximo presidente. Vamos a escuchar, amigos y amigas, porque también tengo a estos personajes, la secretaria de Alejandro Moreno, la secretaria del PRI, del partido del PRI, Carolina Villano, esposa del coordinador de la Cámara de Diputados del mismo PRI, Rubén Moreira, y Roberto Gil Suárez, pues ya lo conocemos. Así que vamos por partes, amigos y amigas, cómo se les derrumba sus sueños guajiros. Sí te puedo decir que prácticamente en todas las encuestas que tú veas de Morena internas, Omar García Harfuch es uno de los personajes a vencer y uno de los que mayor presencia e intención de voto tiene al día de hoy. Así es, mayor presencia y mayor aceptación, por obvio, el algoritmo, la fórmula, equivale a que las oportunidades están muy altas para que cualquiera de estos opositores que sigan soñando, porque la que está furiosa y se puso muy furiosa es Carolina Villano. Se puso eufórica. Vean cómo le reclamó al panista cuando le dije, con ustedes ni a la esquina de ese tamaño. Y TV Apesta dijo, ¿es en serio? Intentando convencer al panista de que aceptan. Porque el otro, Bolaños, no recuerdo su nombre, que estuvo en el IFE, en el INE, no sé,
Resulta que está en el programa en el partido de Somos México y con la pena, pero haz un ladito porque el que no ayuda, que no estorbe. De ese tamaño fue la furia que desató Carolina Villero. Vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. Vamos a hacer un poquito el análisis de lo que pasó, que lo que más importa ahora es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con lo que sucedió? Pero yo quisiera preguntarte, Caro, primero que nada, porque llamó mucho la atención estas declaraciones de Alejandro Moreno, de que habían recibido muchas presiones para voltear su voto en favor del tema de la revocación de mandato. ¿Qué tipo de presiones? ¿A quién presionaron y con qué? Bueno, yo creo que al PT y al Verde. A nosotros pues ya estamos probados. Pero a los priistas, yo pensé que le insinuaba que a los priistas. Bueno, en mi caso no podía hablar de ello. Seguramente a Alejandro, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, pues lo presionan de una manera que todos conocemos, ¿no? Persiguiéndolo. Pero en mi caso, o sea, nosotros ya estamos probados, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que los compañeros sí tuvieron presiones, muchas, los del Verde y los del PT. Y pues MC también tuvo presiones. Claro. ¿No? Ya la reducción del presupuesto en los institutos locales electorales y en el INE, Marco, no es algo de lo que se ha salvado toda esta discusión. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que al final se terminó con una reducción realmente menor porque se refiere al tema salarios, se refiere a ajustar lo que perciben los magistrados locales, los consejeros de los OPLES y los consejeros del INE, que por cierto los consejeros del INE se quejaron de que esta parte en efecto venía dentro de plana y técnicamente debería discutirse un año después. Pero en la 4T puede pasar absolutamente cualquier cosa. Creo que ahora lo que conviene ver es en el marco de lo que va a pasar en 2027, que es un proceso electoral bastante abigarrado, tiene muchísimas elecciones locales, pero tampoco se ha separado la fecha de las elecciones locales. Vamos a ver quiénes son los 3 nuevos consejeros que van a venir y cuyo proceso de designación está ahí, porque tú necesitas una autoridad que sea realmente imparcial, que pueda arbitrar con objetividad, con apego a la ley, los procesos electorales que siguen. Y lo que hemos visto lamentablemente con el INE es un deterioro en la capacidad de un arbitraje imparcial y hemos visto también una cierta deficiencia técnica que se empieza a acusar en muchas ocasiones originada por el volumen tan amplio de las elecciones que se tienen. Y en el 2027 también es un año, Roberto, que está marcado por la elección judicial. Viene otra parte de la elección judicial. La última vez que tú estuviste en Sala de Guerra fue precisamente con ese caso, pero creo que todos deberíamos de detenernos ahí, porque entonces, ¿qué? Vienen 2 elecciones al mismo tiempo. ¿Cómo se va a manejar el asunto de otra vez? Y además con todos los cambios vienen otra vez los acordeones. ¿Cómo se va Sí, Mónica, pero no solamente la otra mitad del Poder Judicial Federal, los 880 cargos, sino prácticamente la totalidad de los poderes judiciales locales tienen que elegirse resolverse por elección. Unos estados homologaron la renovación de sus poderes judiciales con la elección judicial anterior, pero el resto tienen que empatarla con la elección del 2027. Técnicamente no puede haber campañas electorales sobre la elección judicial. Técnicamente no podemos votar en la misma casilla. Tienen que ser centros de votación diferenciados. Esa era mi otra pregunta. ¿Van a ser las mismas casillas? Vas a tener que ir a una casilla para recibir la boleta de Cámara de Diputados, de gobernador, de alcalde, de Congreso local y tendrás que desplazarte a otra casilla para votar por los jueces federales y locales. Lo cual, desde mi perspectiva, va a provocar una enorme una participación muy baja en la elección judicial. La gente se va a formar para lo importante y no veo yo que el mismo entusiasmo para votar por autoridades políticas se traslade a la elección judicial. Ahora, efectivamente, con el Plan B se conjura el riesgo de una reforma constitucional que remodelara el sistema electoral mexicano para bien. No significa que ese riesgo ya quede sepultado. Le queda un mes a la presidenta y les queda esa tentación de hacer modificaciones a nivel legislativo, a nivel ley, como lo hicieron en el pasado, nada más que esa ocasión no prosperó porque la Corte anuló las modificaciones legales. Ahora ya no hay Corte, después de la elección judicial, pues es indiscutible que la Corte está en otra lógica frente al poder. Entonces todavía cabe el riesgo de que intenten una reforma legislativa que reduzca presupuesto, que modifique las condiciones de la competencia, que de alguna manera incapacite al INE para poder conducir la elección del 2027 con todo y el componente judicial. Claro. Y ahora el revolucionario institucional, claro que se abre de una manera pues muy distinta a la ciudadanía, lo cual también va a generar para ustedes lo que podría ser una elección muy distinta. Sí, la verdad es que estamos abiertos. Lo hemos estado desde hace un tiempo, no hemos tenido candidatos que no han sido militantes de ningún partido, ¿no? Y ahora estamos abiertos, queremos ir a una competencia, nos estamos preparando. Como lo han señalado aquí mis compañeros de esta mesa, pues hay inequidad, es evidente, y puede haber aún más. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que prepararnos muy bien es en la defensa del voto. En eso creo que la ciudadanía juega un papel muy importante porque es eso lo que le ha dado credibilidad
al órgano electoral, la ciudadanización. Entonces, vamos a trabajar en ello, ya lo estamos haciendo. Como han visto, estamos armando equipos para defender pues la democracia y para defender todo lo que haya que hacer frente a un gobierno, porque es prácticamente el aparato que se mete a la elección y que ahora lo quería poner en la Constitución, ¿no? Prácticamente con este tema que acabamos de vivir, donde la presidenta quería meterse en la elección del 27 y claramente es porque tienen miedo de perder la elección, de perder la Cámara Federal. Si en el 24 quedamos prácticamente 50% la oposición, 50% ellos. Hoy en día es claro, es evidente que ya no traen eso y tienen miedo. Por eso la presidenta quería hacer campaña y quería complicar aún más todo esto que ha señalado Roberto en términos del Poder Judicial, que es un desastre ya en sí mismo. Hay muchos del oficialismo que ya no saben qué hacer con eso, claro, porque es un galimatías. Es muy interesante esto que tú mencionas, porque justamente cuando hablamos de ciudadanizar de una manera más importante la democracia, pues quien lo ha hecho bastante menos es precisamente el partido en el poder, porque hoy que presumen 11 o 12 millones de militantes, de afiliados, pues ahora resulta que entonces si no estás afiliado, firmado con tu credencial, no vas a participar tanto. ¿Cómo defender esa participación de la ciudadanía? Bueno, yo creo que el principal peligro que se cernía sobre esto era engañar al electorado de que la revocación del mandato constituía una fórmula de participación de los ciudadanos. Eso era una mentira en la forma en que lo tiene planteado Morena, porque la presidenta quería una reforma ventajosa. Eso se quita, no va a estar en la boleta, no se va a hacer simultánea, pero tampoco se aprobó aquel tema donde ella era la única que podía salir a difundir el mecanismo y a pedir el voto en su favor, mientras que los partidos políticos tenían que callar frente a lo que ella dijera. Esa parte está ahí. Ahora, No, pero además lo ponían expresamente. sí, Lo estaba en la prohibía. Constitución, estaba en la Constitución. Ahora, un detalle que decía Carolina que me parece que es muy importante es cómo nos vamos a organizar los ciudadanos. Nosotros hemos hecho varios movimientos, por ejemplo, se creó el Frente Amplio Democrático, que si bien se ha circunscrito ahora a estar generando opinión sobre el tema del plan A, del plan B, también tiene acciones vinculadas a ejercer acciones que supervisen el desahogo de las votaciones en las casillas y que puedan recabar información sobre el desahogo de las casillas. Creo que las elecciones judiciales pasadas, que fueron un verdadero desastre, fueron muy documentadas por muchas organizaciones, pero también fue una documentación asistemática. Ahora hay que hacerlo, pues lo voy a decir con toda claridad, pues, tipo Venezuela, lo que hizo la oposición allá, donde se tuvieron copias de las, había como el 88% de las actas. Nosotros tenemos que tener aquí copias, evidencias de las situaciones que resulten irregulares durante las elecciones. Sí es un poco complejo porque, como bien mencionaba Roberto Gil, el tema es que si tú mantienes la fecha de la elección, son dos paquetes de casillas, una para todas las elecciones y la otra para las elecciones judiciales, y habrá que cubrir todos esos espacios. ¿Qué dices con eso, Roberto? Yo creo que hay dos temas a propósito de la participación de los ciudadanos en la organización de la elección y sobre todo en la recepción y defensa del voto. Está aumentando preocupantemente la tasa de rechazo de los ciudadanos para actuar como funcionarios de casilla. Es decir, la gente que se le invita a que por razones del sorteo, se les invita a prestar un domingo como funcionario de casilla, mucha gente se está negando a ejercer ese deber. ¿Qué significa eso? Que el INE tiene que sustituir a esos funcionarios de casilla hasta el punto de tener que utilizar a los que están formados en la fila. Y esos formados en la fila generalmente son los del partido en el poder. Déjenme compartirles un dato bien importante. En 51.450 casillas, Morena gana por un diferencial de votos del 70 al 100%. Ahí están las casillas Zapato. 51.450 casillas. En esas casillas, Morena recibe 13 millones de votos. La oposición, 2 millones de votos. 11 millones de diferencia. En esas 51.450 casillas, Morena recibe 4 de cada 10 votos. 4 de cada 10 votos. Para documentar esta anomalía, en esas 51.450 casillas están las 14.000 casillas de la elección judicial que revelaron la correlación perfecta estadística, donde ganaron los 9 ministros, los 5 del Tribunal de Disciplina y los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Las casillas, las 14.000 casillas del acordeón. Y más aún, en esas 51.450 casillas, la mitad, el 50%, están concentradas en 5 estados de la República: Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Puebla. Es decir, ahí es donde está la trampa de las elecciones. Pero debemos los partidos políticos cuidar las casillas, sin duda. Por cierto, en el 70% de esas casillas no hubo representante de ningún partido de oposición. Debemos cuidar nosotros los partidos las casillas, pero también los ciudadanos tenemos que ser los que estemos recibiendo los votos, contando los votos y cuidando la democracia. Ya no se lo podemos dejar al INE, porque la lógica del INE siempre ha sido la ciudadanización. ¿Qué significa eso? Que la autoridad más importante del día de la elección son los funcionarios de casilla que reciben los votos de los ciudadanos. Sí, que ahora van a estar menos profesionalizados. Claro, en 20 segundos para una conclusión ya nos tenemos que ir. Bueno, yo te diría que esta elección que se avecina es una elección muy importante
y creo que hay más conciencia en la sociedad y lo que sí sería importante es que los partidos actuáramos siempre aliados, porque al final del día es una lucha contra el monstruo, es una lucha contra el aparato y contra todos los recursos. Y cada día tienen menos vergüenza, cada día son más cínicos para actuar y han ido normalizando esto de tal manera que ya hay menos capacidad de asombro de la población. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Bueno, habrá que estar muy atentos a lo que sucede con la coalición gobernante, cuál va a ser la consecuencia final de este pleito entre Claudia Sheinbaum y el Partido del Trabajo, también con el Verde, pero más con el PT. Habrá que ver también cómo se recompone el INE con sus nuevas consejerías. Y habrá que ver si se atreven a lo que decía Roberto Gil, es decir, a ir sobre la base de modificaciones a leyes secundarias con un plan C que pudiera generar situaciones como desaparición del PREP, otras cosas que sí se pueden hacer ahí, o la compactación de la estructura del INE, que sí se podría en ley secundaria. Y por supuesto, todavía queda pendiente lo que dijo Guadalupe Tadei, que ella sabía que vendría una iniciativa para separar las elecciones judiciales. De entrada, pues como sabe, pero bueno, ahí está el claro. tema, ¿no? De entrada es constitucional, ¿eh? Sí, claro. Yo concluiría contigo, Roberto, con lo que apunta Carolina Villano. ¿Se irá a replantear el PAN estas coaliciones, estas alianzas, esta unión que el PRI les está solicitando? Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, el PAN está en un proceso de reconstrucción en términos de identidad, en términos de estrategia y de una apertura radical a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan quiénes son nuestros candidatos y ojalá se inscriban muchos ciudadanos en nuestros procesos internos. ¿Eso es un sí? Alianza electoral no significa, alianza política no significa coalición formal. Hay muchas modalidades de alianzas, muchas modalidades de concurrir juntos a defender valores compartidos. Nosotros, una modalidad de alianza son perfectamente las coaliciones, pero no la única, ni tampoco no son, digamos, blanco o negro. Hay muchas maneras de concurrir. Ese es el tema, eso nos hace ganar. Yo creo que está en la lógica, de distintas realidades. Pero, por ejemplo, Somos... Es que cada estado es distinto, eso es lo que habría que decir. Somos no podrá ir en coalición. En el 27 no. Somos no puede ir en coalición. Eso no significa, que no hay posibilidad de construir una alianza con Somos. Me parece que no es blanco. Pues ahí lo tienen, amigos. Se puso furiosa Carolina Villano. Definitivamente solamente está haciendo lo que está haciendo su jefe, el presidente dictador del PRI, Alejandro Moreno, el ridículo. Que entienda que el PAN no quiere nada con el PRI. Bueno, es más, ningún partido quiere nada con el PRI, porque sería catástrofe de estar junto a un partido que la verdad, las tendencias, los pronósticos son muy desalentadores, pronósticos que de verdad ya están en un partido de extinción, en decadencia, y ya no hay nada que hacer con el PRI. Que sigan gritando, que sigan insultando, esto es lo que queda con el PRI, y más que hay un gallito por allá, escondidito, trabajando muy como Omar García Harfuch, que él sí suena como un candidato presidencial importante, ante unos que han estado sonando y que están muy interesados en que creen que van a lograr, que sigan soñando algo en el 2030. Lo veremos, dijo un ciego. Así que amigos, amigas, ahí está la información. Gracias, muchas gracias por su poderoso like. Compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Región Política. Yo soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.